Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo en estos momentos a la emisión de una nueva entrega del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a continuar con la exposición de la vida y de las virtudes de San Juan Bautista de La Salle, el sacerdote francés de la Champaña francesa, que fundó una congregación religiosa, laical, de hermanos, bien conocida en España, los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos de La Salle. Ya dijimos que él había nacido el 30 de abril de 1651, en una familia muy acomodada, y que sus padres se llamaban Luis de La Salle y Nicolasa o Nicole Moet. No vamos a repetir todo lo que hablamos. De hecho, habíamos dejado a Juan Bautista de La Salle a la edad de 27 años, a punto de cumplir 27 años, porque él los hubiera cumplido el día 30 de abril de 1678, y el día 9 de abril, apenas 3 semanas antes, el 9 de abril había recibido su ordenación sacerdotal en la catedral de Reims, después de haber alcanzado el título de licenciado en teología. Y ya precisamente en torno a esta ordenación sacerdotal, algo antes, él quiso desprenderse de una responsabilidad que le ataba mucho, que era el ser tutor de sus hermanos menores y administrador de todos los bienes de la familia. Consiguió que un tío suyo, Nicolás l'Espagnol, se convirtiera entonces en el legítimo tutor y administrador para entregarse más plenamente a las distintas responsabilidades pastorales. Les recuerdo que desde muy joven, desde mucho antes de ser sacerdote, era canónigo, tenía una canonjía en la catedral de Reims, y que él se la tomaba muy en serio, que acudía todos los días a el cántico del oficio divino junto con los otros canónigos. Además, había, por decir así, heredado de un director espiritual suyo que está beatificado, el beato Nicolás Roland. De este sacerdote había heredado una obra que había comenzado. Él había acogido a unas jóvenes que habían sido enviadas desde París por otro sacerdote, también beatificado, el beato Nicolás Barré, que allí en París había iniciado un instituto religioso, una congregación llamada de las Hermanas del Niño Jesús, para educar a niñas pobres. Estas muchachas se las envía a su amigo Nicolás Roland, y él ha comenzado con estas muchachas como maestras una obra de educación de niñas pobres y huérfanas.
Lo que ocurre es que este sacerdote, Nicolás Roland, muere joven y le deja la responsabilidad de esta escuela, de estas escuelas de niñas, de las hermanas del Niño Jesús. Él no había fundado estas hermanas, pero se va a entregar plenamente a sacar adelante estas escuelas, este instituto. Para ello tiene que ocuparse primordialmente y ante todo de dos grandes cuestiones. Por una parte, darle a este instituto y a estas escuelas una personalidad jurídica, un reconocimiento civil que era necesario para que aquello pudiera subsistir más allá de que las personas desaparecieran, como había sido el beato Nicolás Roland, y un día él también debería dejar esta dirección. Por tanto, conseguir independencia, personalidad jurídica, reconocimiento civil, papeles, diríamos hoy. Pero en segundo lugar, se tuvo que volcar también en conseguir medios económicos para sacar esto adelante, porque las niñas no pagaban nada, eran pobres, huérfanas, y entonces desde el mantenimiento de las jóvenes religiosas hasta el mantenimiento de las niñas, el mantenimiento de un edificio donde tener la escuela y donde alojar a las niñas, todo eso implicaba un esfuerzo grandísimo. Él en 1679, el año siguiente de ordenarse, ya consiguió el reconocimiento legal de estas escuelas. Y a través de pidiendo limosnas, familias conocidas o de sus propios bienes, consiguió que aquello se fuera consolidando. Pero hay otra cosa que ocurre en aquel año 1679, cuando él tiene solamente 28 años o los va a cumplir. Y es que llega a la ciudad de Reims un maestro seglar, laico, llamado Adriano Niel, escrito con Y. Y él era un hombre cristiano comprometido con grandes ideales y fue a Reims para comenzar una obra parecida a aquella de las niñas que tenían las hermanas del Niño Jesús. Se trataba, y así las llamaban, de unas escuelas de caridad para niños. Él, como hemos dicho, era maestro y quería entregar su vida a esta educación gratuita de niños pobres, de huérfanos. Lo conoció cuando este maestro, Adriano, visitaba la escuela de las niñas, seguramente para aprender de ellas cómo llevaban adelante su obra. Y lo cierto es que simpatizó con él, vio su buen espíritu y decidió apoyar el joven Juan Bautista también esta iniciativa. Pero aquí estaba la cosa mucho menos hecha. Aquí era solamente un joven maestro. Y también está ese joven canónigo Juan Bautista. De momento lo alojó en su propia casa. Y entonces empezaron a juntar a otros maestros que se vieran ilusionados con el mismo ideal. Dedicar sus vidas desde una vocación laical, no sacerdotal, a la educación de los niños pobres. Y comienzan no con locales propios, sino que comienzan en 3 parroquias de Reims, a las que Juan Bautista se dirige, y siendo un sacerdote conocido, canónigo de la catedral, consigue la colaboración o la aceptación de los párrocos para conseguir locales parroquiales donde impartir las clases. Así, con un pequeño puñado de maestros seglares, y en estas 3 parroquias
comienzan esta obra de caridad. Pero Juan Bautista continuaba estudios, ya había hecho muchos y era licenciado en teología. Pero en el año 1680, él, que ha continuado allí estudiando, tiene 29 años, alcanza el doctorado en teología. Por otra parte, las noticias de su familia son buenas. Ya sabemos, lo recuerdan ustedes, lo dijimos la pasada semana, que una hermana suya se había hecho monja contemplativa, monja de clausura. Concretamente había entrado en las Agustinas de Reims. Solo con 15 años había ingresado su hermana. Bueno, pues ahora es un hermano suyo, Santiago José, el que se hace fraile agustino, de la misma orden que su hermana monja. Ingresa y profesa justamente poco después de que él consiga su doctorado en teología. Y otra hermana suya, María, se había casado el año anterior. La familia se iba estabilizando, ya eran menos hermanos los que quedaban en la casa familiar y todavía no habían elegido estado porque algunos eran mucho más jóvenes. La obra de aquellos maestros avanza. Él consigue una casa para que vivan aquellos maestros y vivan comunitariamente. Pero lo que ocurre es que Adrián Niel, que había sido el primero, el impulsor, se mueve mucho, viaja mucho, tiene muchas ausencias, y falta eso, una cabeza rectora que guíe todo. De tal manera que Juan Bautista de la Salle se va convirtiendo poco a poco, sin él pretenderlo ni desearlo, en el inspirador y el guía de esta obra. Él se lo toma muy en serio. Precisamente en ese año 1680, cuando él tiene que echarse sobre sus espaldas esa responsabilidad de alentar y formar a ese grupito de maestros cristianos, en marzo fallece su hermana Rosa, la monja agustina, en ese convento en que había ingresado a los 15 años. Un nuevo despojo, un nuevo sufrimiento. La vida de Juan Bautista de la Salle va a estar marcada por la cruz muchísimos momentos y muchísimos momentos importantes. En 1681, el día de San Juan Bautista, es decir, el día de su santo patrono, el día de su onomástica, día de San Juan Bautista, precisamente el día que él cumple 30 años de edad exactamente, él se arriesga a emprender una fundación religiosa. La única posibilidad de que aquellas escuelas de la caridad puedan seguir adelante es que aquellos jóvenes maestros a los que él está educando y formando terminen uniéndose para formar una congregación religiosa laical, uniéndose por los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Él todavía no quería que fuese algo definitivo. Era algo que todavía se tenía que ir preparando. Y entonces, para poder convivir con ellos más estrechamente, y puesto que ya varios de sus hermanos habían partido para ser sacerdotes religiosos o casarse, a aquellos maestros se los lleva a su casa familiar, con más espacio, para que puedan tener cada uno de ellos pues su habitación, un lugar de reunión, etcétera, y así él puede dirigirlos espiritualmente y formarlos con charlas, con conferencias, con consejos espirituales. ¿Qué ocurre? Que por parte de la familia hubo un malestar
y un enfrentamiento. De tal manera que justamente un año después, el 24 de junio de 1682, cuando él cumple justamente 31 años, él tiene que sacarlos de su casa. Porque claro, aquellos pobres muchachos, algunos eran de origen campesino, con unos niveles de refinamiento, de educación, pues muy inferiores a los de la familia Lasalle que todavía vivían en el hogar. Y ellos protestaron como que eso era un abuso, y entonces él no quiere disgustos con sus hermanos y familiares y se los lleva. Alquila una casa y él también abandona su casa y se va a vivir con ellos, realmente como superior, como maestro de novicios, como formador. Adrián y él seguía de una forma un poquito independiente, y recibe este hombre nuevas invitaciones por parte de sacerdotes, de canónigos, a abrir más escuelas. De tal manera que se abren más escuelas. Château-Porcien y otra en Guisa. Lógicamente aquello ya era un compromiso grande. Ya no era una pequeña escuela en Reims, sino que aquello se estaba ya extendiendo. El número de alumnos entre todas estas escuelas ya alcanza casi 1 millar de niños, más de 300 en cada una de las escuelas. Todo esto lo ve Juan Bautista y discierne. ¿Qué es lo que el Señor le está queriendo decir? Con solo 32 años, en 1683, da otro paso en la fundación de esta congregación de hermanos. ¿Y qué fue? Renunciar a su canonjía en la catedral de Reims, que llevaba anexa, pues eso, un beneficio, una dotación económica. Había sido desde mucho antes de ordenarse sacerdote. Pero resulta que otro de sus hermanos menores, Juan Luis, había comenzado también sus estudios sacerdotales, no para hacerse fraile, como su hermano Santiago José, sino que Juan Luis quería ser sacerdote secular, como lo era Juan Bautista. Como estaba ya estudiando en el seminario, pues cuando él decide renunciar a la canonjía, muchos pensaron y desearon que renunciaría en favor de su hermano. Él mismo había recibido la canonjía de un pariente suyo, de un tío suyo anciano, que había renunciado en favor de él. Pues parece que lo normal sería ahora renunciar en favor de su hermano sacerdote, de su hermano que iba a ser sacerdote. Pero no. Él toma la decisión de dejarle la canonjía a un sacerdote pobre que necesitaba de esos recursos económicos, del beneficio de la canonjía para subsistir. Y eso produjo otro disgusto familiar. El primero fue haber metido a los hermanos a vivir en la casa durante 1 año, luego los tuvo que sacar. El segundo, que la canonjía no la renunciara a favor de su hermano, que quizás se había hecho ya ilusiones, sino a favor de un sacerdote pobre que no era de su círculo familiar. Ese mismo invierno de 1683 y de 1684 hay grandes fríos en aquel invierno y sobreviene el hambre en toda la región. Y entonces empezó a dar cuantiosas limosnas de sus bienes personales, de lo que había heredado de sus padres o lo que había ahorrado. Todo eso también sentó mal. Algunos pensaban que estaba enajenando bienes de su familia, a pesar de que todavía tenía hermanos. No enajenó los bienes de su familia, de los que por otra parte ya él no era administrador. Eran sus propios bienes. Lo de sus hermanos seguía siendo de sus hermanos. Era a título personal.
Lo que ocurre es que él no pidió consejo a nadie, se decidió a hacerlo así, quizá con ese deseo de que no supiera la mano izquierda de lo que hacía la derecha, y eso pues suscitó dimes y diretes, desconfianzas, murmuración, en definitiva, persecución. De hecho, aquel sacerdote de París, que era el que había enviado a aquellas muchachas a su colega Nicolas Roland, el padre Nicolas Barré, para ese instituto de hermanas del Niño Jesús, ese que había sobrevivido a Nicolas Roland, un hombre piadoso y beato también, le había dicho, seguía en contacto con Juan Bautista de la Salle, y le había dicho: Dios solo Dios. Entonces, añadió, todo quedará bien fundamentado. Es decir, que aquella obra, no estamos hablando de la de las niñas pobres, sino la de los jóvenes maestros, la de los niños, las escuelas de la caridad, que no quedaría bien cimentada, bien fundamentada, sino en la pobreza más grande. Eso le mueve a él a empezar a desprenderse de sus bienes. Se había ido despojando de todo, ya no era ese sacerdote rico, canónigo desde su adolescencia, miembro de una familia distinguida, los padres ya habían muerto, algunos de sus hermanos no la veían con buenos ojos, algunos hermanos habían muerto, como su hermana monja, y estaba entregado a escribir los primeros reglamentos o estatutos de los hermanos de las escuelas cristianas, que así es como se iba a llamar su orden, su congregación. Decidieron este nombre y darse a sí mismo el tratamiento o título de hermanos, porque no iban a ser sacerdotes, sino simplemente religiosos laicos. Y el fin de este nuevo instituto religioso sería la educación de los pobres y de los obreros. En el año 1686 el grupo ya ha madurado como una comunidad religiosa y se va a profesar la primera consagración que harán, emitiendo de momento solamente un voto de obediencia. Pero de esto y del nacimiento de esta nueva congregación religiosa hablaremos en el próximo programa. Hasta entonces, queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.